Oye, la semana pasada comenzamos una serie que lleva por título Crucemos al otro lado. Y ha sido una serie, ¿verdad? Hermosa esa semana que la tocamos y responde al momento histórico que nosotros estamos viviendo como iglesia aquí en Mar Azul sin nosotros tener todos los detalles. Una transición que Dios nos está enviando a hacer sin nosotros tener todos los detalles, porque si tú no lo sabías, ¿verdad? Por si no lo sabías, nosotros nos encontramos en un momento histórico como iglesia. Y es que nosotros sentimos la dirección de ya movernos del campus Metro de Mar Azul. Nosotros estamos en ese proceso y ustedes saben que aquí en nuestra comunidad en Mar Azul, nosotros a través de nuestro pastor general Jonathan Ocasio somos predicadores de cargas. Y si tenemos una carga y sabemos que Dios nos está impulsando a hacer algo, pues eso es lo que nosotros llevamos a la iglesia y sabemos que esas son las cosas que muchos de nosotros estamos viviendo, procesos de toma de decisiones, procesos de tener que hacer cosas que Dios nos está mandando a hacer o de creer cosas que Dios nos está diciendo, que Dios nos prometió. Y nosotros hemos sentido en nuestro corazón movernos de la localidad que nosotros tenemos de local allá en el pueblo de Guaynabo. Por si tú no lo sabías, ¿verdad? Nosotros, si tú posiblemente estás aquí hoy por primera vez, nosotros servimos en 4 localidades a la misma vez, al mismo tiempo. Servimos en el campus oeste en Cabo Rojo, ¿verdad? Tenemos un campus hermoso allá. También servimos en el campus norte, en Arecibo. Servimos aquí en este campus hermoso en el pueblo de Juncos, en área este. ¡Woo! Y servimos también del campus que estamos hablando, es del campus Metro en Juncos. Y cuando nosotros hablamos de una movida como esta, ¿verdad? Cuando estamos hablando, esto es una movida que nos envuelve a todos, porque como todos saben aquí en Mar Azul, nosotros siempre decimos que somos una sola iglesia, múltiples localidades. Somos una sola iglesia. Eso lo que significa es que si hay algo que hay que hacer allá en Metro, o si hay algo que hay que hacer allá en Cabo Rojo, pues eso nos toca a nosotros también. Y significa que si hay algo que hacer aquí, eso también les toca a ellos, porque somos una sola iglesia, múltiples localidades. Y en el mensaje anterior, ¿verdad? Yo no tuve la oportunidad de estar aquí, el privilegio de predicar esa parte de esta serie, pero tengo que decirle que sí fui testigo de lo que Dios hizo en muchos de ustedes. Porque ese mensaje que trajo uno de nuestros pastores, que precisamente es el pastor del campus Metro, que se llama Reinaldo Cintrón, fue como un aliciente divino para muchos de ustedes que posiblemente están tomando decisiones al igual que nosotros. Fue como ese aliciente, eso que te llena para que tú tengas esa esperanza y ese deseo de continuar caminando en medio de los procesos difíciles. Y hubo muchas cosas importantes e interesantes que nosotros pudimos aprender en ese mensaje. Y yo quiero tocar algunos puntos porque Dios nos decía a través de uno de nuestros pastores, a través de Rey, ¿verdad? Que Dios le da instrucciones generales a sus discípulos sin necesariamente revelarle todos los detalles. Eso es lo que Dios hace, qué interesante, ¿verdad? Otra de las cosas que también pudimos aprender fue que Dios va a permitir tormentas en nuestra vida para hacer que nuestra fe crezca. Eso fue otra de las cosas que pudimos aprender. Y también pudimos aprender que Dios está buscando discípulos que puedan decir que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y también nos hablaba Él de que debemos continuar, aunque no veamos el camino completamente claro, debemos continuar remando y debemos continuar caminando. Y si tú eres una de esas personas que posiblemente estás aquí y no tuviste la oportunidad de ver este mensaje, ¿verdad? O ver otros mensajes de nuestras series aquí en Mar Azul, es importante que vayas allí a nuestra guía de estudio en nuestra aplicación de Mar Azul y te conectes ahí con nosotros y allí vas a ver uno de los mensajes, o también puedes ir a nuestro canal de YouTube y te conectas allí con nosotros en nuestro canal de YouTube en Mar Azul TV y puedes ver no solamente este mensaje que fue glorioso y maravilloso y que va a bendecir de forma especial tu vida, sino que puedes ver otros mensajes de otras de nuestras series que son geniales y son hermosos, ¿verdad? Más hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Y vamos a estar analizando qué es lo que nos sucede a nosotros como seres humanos cada vez que deseamos hacer cambios en nuestra vida o deseamos caminar en la dirección que Dios nos envió. Porque lo que nos sucede a nosotros como seres humanos es que, de acuerdo a estudios, cada año que el ser humano se vuelve, ¿verdad? Que cada año que pasa, que nosotros nos volvemos más viejos, el ser humano se vuelve más lógico, pero también se vuelve más cobarde. No sé si lo sabía, no sé si te lo habías imaginado, no sé si lo habías pensado en algún momento, pero hay unos estudios que comprueban que mientras más edad nosotros tenemos, más nuestros pensamientos se forman en la región analítica del cerebro y menos en la creativa.
Es por esa razón que nos volvemos más lógicos, pero también nos volvemos más cobardes. Y lo que hacemos es que gravitamos más hacia la seguridad y dejamos de lanzarnos hacia la aventura. Eso es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos. Y hay diferentes ejemplos que yo pudiera tocar. Por ejemplo, antes cuando a mí me invitaban a la playa, yo me ponía lo que fuera y arrancaba y llegaba a la playa y era el primero en meterme. Me metía rápido, pero ahora, cuando yo voy a llevar a mis hijos a la playa, que por cierto, posiblemente mi esposa puede por ahí, ¿verdad? Decirme, hace tiempo que no los llevamos, pero yo lo pienso mucho, ir a la playa y digo, ay, la arena y el sol, y tengo que ponerme sunblock, y tengo que buscar una sillita, y tengo que hacer esto. Entonces los nenes están esperando que uno los lleve, pero uno gravita hacia ese proceso de seguridad y se pone hasta más cobarde. Es que voy a coger mucho sol, es que me voy a quemar. Como que comenzamos, eso es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos. Y no solo eso, sino que yo recuerdo que yo llegaba antes a la playa y yo me metía sin saber nadar hasta las boyas. Tú no hacías eso, sin saber nadar. Ahora que sé nadar, me quedo como hasta aquí nada más. Y posiblemente meto más que los pies. Y no sucede eso, ¿verdad? Porque como seres humanos lo que hacemos es que con los años, ¿verdad? Nos ponemos más lógicos, pero también nos ponemos más cobardes. Otro ejemplo que te puedo decir es, oye, las alturas. Cuando uno es un muchacho, yo recuerdo que yo tenía un palo de guayaba en la parte de atrás de mi casa. Yo me trepaba a ese palo de guayaba. Mira, yo una vez me caí de ese palo. Me trepé hasta lo más alto de ese palo y me caí de allá arriba y seguía trepándome normal. Ahora, mira, esta semana misma, nosotros tenemos una unidad de aire dañada y a nosotros me llamaron y me dijeron, el técnico me dijo, mira, Gino, necesito que te trepes arriba o que alguien de tu equipo se trepe arriba para que verifique un código que está en el compresor, porque tiene garantía y demás. Y ahí estaba yo llamando a nuestros productores de nuestros directores de producción y yo diciendo, yo necesito tu ayuda. Estaba yo llamando a José Omar y llamando a Iván porque yo necesitaba que ellos se treparan, porque yo no me iba a atrever a treparme allá arriba. Porque ya yo me trepo ahí, yo siento que esa escalera se va a caer. Porque cada año que pasa nos ponemos más lógicos, pero también nos ponemos más cobardes. Y pudiera hablarte de otras cosas más, como por ejemplo, antes yo me trepaba en todas las montañas rusas, en todas me trepaba. Ahora yo digo en todas las bodas que cada vez que yo me voy a montar en una montaña, mi esposa ama las montañas rusas. Las ama, pero de una forma brutal. Y ella ama ir a Orlando conmigo y que yo me monte en montañas rusas y ella ver la foto cuando yo salgo así, lo más feo que puedo salir en mi historia. Ella ama eso. Y ahí estoy yo tratando de montarme en montañas rusas, pero la realidad es que antes me montaba en todas y ahora cuando voy por ir para abajo yo digo, ay Señor, que yo no me muera en una de esas bajadas, que no me dé un ataque al corazón. Y yo sé que ustedes se están riendo, pero hay muchos como yo por ahí, ¿verdad? Y tengo que complacerla, casi todos los años tengo yo que montarme ahí. Y yo siempre digo que este año fue bien particular porque fui con unos amigos que son extremos hasta el final. Son extremos y ellos se querían montar en todo. Y tenía a mi hijo de 6 años. Y ahí estaba él diciéndome, papi, tú vamos a montarnos ahí. Y yo, ay, Dios mío, porque él quiere montarse ya en todo, ¿verdad? Y papi, ¿tú te atreves? Y yo, pues claro que me atrevo, chacho. Yo estaba acá más asustado que... Esto es lo que nos ocurre. Con los años nos volvemos más lógicos, pero también nos volvemos más cobardes. Y eso juega un papel bien importante en la fe, en momentos en donde Dios nos está dirigiendo hacia la obediencia. Esto juega un papel bien importante y la realidad es que esto puede ser verdaderamente un problema porque cada comienzo de año, ¿verdad? Ya que nosotros vamos a despedir el 2023 en algún tiempito, dentro de nuestros deseos y dentro de nuestras resoluciones pueden estar enfocados en alcanzar y de nosotros decir, vamos por más porque yo tengo la capacidad ya de alcanzar más. Y yo quiero alcanzar más y yo sé que Dios me quiere dar más, pero verdaderamente dentro de nuestro subconsciente y dentro de nuestro cerebro, lo que Él nos está diciendo es quédate donde estás, quédate en tu zona de confort, porque ahí estás más tranquilito. ¿Ir para dónde? ¿Para dónde, muchacho? Tú no sabes lo que te va a pasar allá. Y es porque nuestros pensamientos se ponen más lógicos, pero también se ponen más cobardes. Y es por eso que es tan importante la fe y la obediencia a Dios. Porque hay momentos en donde Dios quiere que tú hagas cosas y es importante que tú las hagas para que tú tengas fe y seas obediente a Dios. Y hoy vamos a estar precisamente hablando de fe y obediencia. Dile que está a tu lado, hoy vamos a hablar de fe y obediencia, díselo. Hoy vamos a estar hablando de fe y obediencia. ¿Por qué? Porque en ocasiones Dios va a hacerte promesas en donde lo que tú estás viendo no se parece en nada a lo que Él te prometió. En ocasiones Dios va a hacerte promesas
en donde lo que tú estás viendo no se parece en nada a lo que Él te prometió. Esa es mi historia, esa es nuestra historia, esa es tu historia. Y en nuestro caso, Dios lo está haciendo a través del local para el campus Metro, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Pero a ti, ¿qué es lo que Dios te ha prometido a ti que tú no lo ves o que tú no lo ves fácil? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido a ti? ¿Qué es lo que Dios te está prometiendo? ¿Cuál es esa transición que tú estás enfrentando en donde tú no ves el camino? Piensa por unos segundos eso. ¿Cuál es esa transición que Dios te está enviando a hacer en donde tú no ves el camino? ¿Pudiera ser un empleo? Que Dios te dijo, te voy a dar un empleo nuevo. ¿O pudiera ser que Dios te dijo, no, sí, yo te voy a dar esa casa? ¿O pudiera ser que Dios te habló y te dijo que te va a dar un local para emprender? Un nuevo negocio. Y ahí estás tú diciendo, ok, yo quiero que eso suceda en mi vida, pero lo que yo estoy viendo no es lo que parece. Lo que no se ve completamente como tú me lo estás diciendo, Señor. Claro que yo quiero esa casa, pero mira cómo me sale a la empírica. Mira lo que yo gano anualmente. Esto como que no se ve lógico. Oye, la llegada de un hijo que Dios te prometió, pero aún tú no crees que pueda pasar porque has tenido diferentes pérdidas. ¿Cómo se ve esto en tu vida? Pudiera ser una sanidad que estás esperando, que necesitas ser sano y Dios te dijo, yo te voy a sanar, pero en medio del proceso tú lo que ves es que los resultados del médico cada día se ven peores. ¿Cómo se ve esto en tu vida? ¿Cómo se ve cuando a veces ocurre, verdad, que Dios te hace promesas en lo que tú estás viendo no se parece en nada a lo que Él, verdad, te prometió? Pudiera ser diferentes cosas, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando Dios nos está dirigiendo, prometiendo algo que no se ve? ¿Qué hacemos cuando lo que Dios nos dice, nosotros no lo vemos a nuestro alrededor? ¿Cómo navegamos ese proceso? ¿Cómo se navega eso? Ok, Señor, tú me mandas a esto, pero ¿cómo yo navego ese proceso? Pues hay una historia, verdaderamente hay varias historias en la palabra, que nos muestran ejemplos hermosos sobre qué nosotros debemos hacer cuando lo que Dios nos ha prometido no lo podemos ver. Y la primera historia que yo quiero tocar se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. Nos vamos para el Antiguo Testamento y esta es una historia maravillosa. Y vamos a tener la oportunidad de entenderla y escucharla. Es una historia amplia, pero yo voy a ir resumiéndola para que ustedes vayan entendiéndola. Pero es importante que luego ustedes vayan y la busquen. Primera de Reyes, capítulo 18, yo voy a leer algunos versos. Dice, en el verso 1 dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Ok, es bien importante que puedas entender primero que todo es que Elías era un profeta. Para aquellos que no lo saben, Elías era un profeta. Y antes Dios se comunicaba con los reyes a través de profetas. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que en aquel momento Dios le manda a Elías a que vaya y le diga una profecía de que iba a llover, ¿verdad?, sobre la tierra, sobre Israel, a este, ¿verdad?, a este rey, ¿verdad? Más adelante, un poquito más adelante, para seguir explicando, te dice en Primera de Reyes, capítulo 18, ya en el verso 41 y el 42, dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. O sea que Elías se fue a orar. Mira, como te decía, lo cierto es que esta historia es uno de los capítulos y una de las historias más hermosas de la palabra. Y yo voy a estar hablando, como te dije, de lo que es Primera de Reyes, capítulo 18, pero es importante que luego, como te dije también, tú vayas y lo leas, que está desde el capítulo 16, es una historia fascinante. Pero para contarte un poquito más acerca del trasfondo, ¿verdad?, sobre esta historia, antes de comenzar a darnos, ¿verdad?, los ejemplos que Dios nos da para que nosotros podamos trabajar todos estos procesos en nuestra vida de cuando Dios nos dice algo, pero no necesariamente lo vemos. Es importante que tú sepas que esto surge luego de que Dios manda a Elías a declarar una sequía en Israel, luego de que este rey Acab, del que nosotros estamos hablando, fuera rey de Israel y se convirtiera en uno de los peores reyes. Y la historia nos cuenta que este rey Acab, ¿verdad?, hizo lo malo ante los ojos de Dios más que todos los reyes que lo precedieron. O sea que este fue uno de los reyes que, como algunos gobernadores, ¿verdad?, déjame dejarlo ahí, no tocar.
Y no solo eso, sino que él se casa con una esposa que era tremendita. Ella se llama Jezabel, ¿verdad? Y esta era una mujer pagana que ella se dedicaba a servirle a Baal. Y no solo eso, sino que ella comenzó a levantar estatuas por todas áreas de diferentes dioses paganos. Y ocurre, ¿verdad?, que a causa de eso provoca la ira de Dios. Y ocurre que Dios envía a Elías a que anunciara una gran sequía, ¿verdad? Gracias, hermano. En aquella región. Entonces ocurre que el mismo Elías es el que, ¿verdad?, el que da la profecía de la sequía, pero es el mismo Elías el que luego de 3 años le habla y Dios le dice: ahora tú vas a ir donde Acab y le vas a decir que va a llover sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué era lo que sucedía? Que ellos llevaban ya 3 años sin agua. Entonces es posible que en medio del proceso del reinado de Acab alguien le hubiera dicho, que inclusive se dice, la historia lo que cuenta es que Acab estaba buscando a Elías para matarlo. Él lo estaba buscando para matarlo porque dijo: espérate, que quién fue que profetizó que no iba a haber agua. Pues ese mismo Elías estaba diciéndole al rey Acab: no, va a venir agua otra vez. Después de los 3 años va a venir agua. Pero ¿qué pasa? Que ellos no lo creían. Y había una situación bien difícil en el área. ¿Por qué? Porque cuando no hay agua, ¿qué pasa? Se muere el ganado. Tú no le puedes dar, ¿verdad?, agua. Tú tienes que limitar el agua. Y estaban viviendo un proceso sumamente difícil. Entonces, luego de 3 años, ¿verdad?, que aquí es que nosotros estamos leyendo, Dios vuelve a enviar a Elías a darle ese mensaje acá para decirle que iba a llover sobre la tierra. Ya llevaban 3 años sin agua, ¿verdad? Pero esto no es lo más interesante que yo quiero tocar de esta historia, sino que lo más interesante que yo quiero tocar de esta historia se encuentra en el capítulo 43 en adelante. Y es lo que sucede cuando Elías le pide a su criado, en el capítulo 18, verso 43. Cuando Elías le pide a su criado que mirara hacia el mar y le dijera si veía nubes. ¿Por qué? Porque le dice: ok, tú vas a ir donde Acab y tú le vas a decir que va a llover. Pero antes yo te pido que tú vayas y me digas, que tú vayas y mires hacia el mar, te trepes en esa montaña y tú me digas cuántas nubes tú ves. Y nos dice la historia en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 43, dice: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Fíjate qué interesante. Tú vete allí y te vas a ir a esa montaña y tú vas a mirar y me vas a decir cuántas nubes tú ves, porque va a llover. Y ya lleva 3 años sin llover. Y tú vas y dices: no, es que yo no veo nada. Entonces él viene y vuelve y te dice, el profeta dice: no, vuelve. Y si tienes que volver 7 veces, vuelve 7 veces. Dice en el verso 44, a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y aquí entonces, dentro de esta historia que nosotros acabamos de leer, nosotros podemos ver ese primer consejo que nos da Dios en medio de lo que nosotros estamos hablando. Y ese primer consejo es: cuando no hay nada que ver, aférrate a lo que has oído de Dios y abraza el proceso. Cuando no hay nada que ver, aférrate a aquello que Dios te dijo y abraza el proceso. Fíjate que la historia nos cuenta que hubo 6 ocasiones en las que él va y él mira con esperanza, pero no ve nada. Y así puede ser que sea lo que te está ocurriendo a ti, que tú estás tratando de ver con esperanza y la primera vez está chévere, la segunda vez está chévere, pero ya la quinta y la sexta tú dices: espérate, pero este me está tomando el pelo, porque ya son 6 veces, ya es una 7ª vez. Pero dice ahí que aunque él había ido 6 veces, él no se rindió, sino que sobre sus dudas él mantuvo la expectativa y mantuvo la fe. Y eso es lo que Dios hoy nos está pidiendo a nosotros. Ante tus dudas, ante tus procesos, ante aquello que tú no ves, mantén la fe y la expectativa de que Dios lo va a hacer en tu vida. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Dios lo va a hacer en tu vida. Dios lo quiere hacer en tu vida, pero requiere obediencia y fe. Dile que está a tu lado: vamos a hablar de obediencia y fe. Dile: vamos a hablar de obediencia y fe. Entonces, aquí una buena pregunta. En medio de aquello que Dios te ha prometido, ¿tú estás abrazando el proceso y lo estás mirando con fe? En medio de aquello que Dios te está prometiendo, ¿tú estás abrazando el proceso y lo estás mirando con fe? Porque es importante que tú sepas que cada promesa trae dentro de ella un proceso. Cada promesa trae dentro de ella un proceso. Yo recuerdo cuando Dios me llamó a mí a ser pastor, hace 17 años atrás. Y recuerdo cuánto me lo profetizaban y yo lo sabía en mi corazón.
Y yo recuerdo que en medio de esa situación, yo estuve en una iglesia que yo amo y amé con mi vida, pero recuerdo que yo sentí que estuve 10 años ahí, que nadie me vio, que nada pasaba en mi vida. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo Dios? Dios me estaba llevando por un proceso, no era el tiempo. Y yo decía, nadie me está viendo. Pues llegó un momento dado que yo me desanimé, porque eso es lo que nos ocurre. Lo que nos ocurre es que en medio de nuestros procesos, oye, nos abraza. En vez de abrazar el proceso, ¿qué nos sucede? Que abrazamos el desánimo. En vez de abrazar el proceso, abrazamos el temor. En vez de abrazar el proceso, abrazamos la incredulidad y comenzamos a decir, no, chacho, yo creo que eso no es para mí. Que tú me estás prometiendo que un negocio, chacho, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque no ocurre. Porque nos rendimos. Porque comenzamos a mirar las cosas de una perspectiva completamente diferente a lo que Dios nos dijo y comenzamos a creerle en aquello que estamos viendo, cuando Dios lo que quiere es que nosotros continuemos creyendo en lo que Él tiene con nosotros. Y no solo eso, sino que es posible que también en medio de esas situaciones nos adaptamos a la promesa, adaptamos la promesa a lo que Él nos envió y decimos, no, es que Dios me dijo esto, pero yo creo que tiene que ver con lo que yo estoy viviendo hoy. Adaptamos esa promesa a lo que nosotros estamos viviendo porque verdaderamente no creemos. Verdaderamente no creemos. Porque lo que nos sucede es que cuando lo que Dios nos dijo no ocurre cuando nosotros deseamos, nos rendimos. Nos rendimos. Y déjame decirte una cosa, que la fe es no rendirse ante las dudas, sino que la fe es enfrentar el proceso. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió en esta historia? Que el criado siguió yendo y hasta que no vio una nube pequeña, siguió creyendo. Tú tienes que seguir creyendo. Tú tienes que seguir creyendo. Tú tienes que seguir creyendo. Dios nos manda a continuar creyendo. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que somos parte de la generación fast food. Somos parte de la generación microondas. Que todo nos dan rápido, que compramos un microondas y nosotros compramos comida rápida en Costco o en Sam's, ¿verdad? Anuncios no pagados. Y lo metemos en el microondas y ¡pum! Y en un minuto están. Y pensamos que todo es así en nuestra vida. Y cuando vamos a restaurantes de comida rápida se tardan, en vez de 5 minutos, se tardan 10 y ya decimos, no, es que el church se tarda mucho. No quiero ir para el church porque se tarda mucho. Por cierto, sí se tarda mucho. Perdóname si hay algún... Si hay algún gerencial, yo les pido disculpas. Si está el dueño del church aquí, me fascina, me gusta mucho. Vamos para el church cuando terminemos aquí. Pero lo cierto es que sí, el proceso puede llegar a desanimarte, haciéndote creer que tu promesa nunca se cumplirá. Pero es importante que sepas que eso es una falsa mentira del enemigo. Porque aquello que Dios te prometió, Él lo va a cumplir y tú tienes que creerlo. Así que no tengas temor por los problemas que estás viviendo, porque Dios va contigo en medio de las circunstancias. Así que Dios te manda a que sigas siéndole fiel a Él. Porque la fidelidad a Dios te va a llevar alcanzar lo que Él te ha prometido. Así que tienes que seguir creyendo. Dile que está a tu lado, tienes que seguir creyendo. Tienes que seguir creyendo en eso que Dios te prometió. ¿Por qué? Porque a veces los milagros toman tiempo, pero siempre requieren fe y obediencia. A veces los milagros toman tiempo, pero siempre requieren fe y obediencia. Pero esto de fe y obediencia no solo nos lo cuenta la Escritura, ¿verdad? En ese verso que nosotros acabamos de leer, sino que hay otra historia que a mí me gustaría tocar hoy. Y esto es una historia fascinante. Yo pienso que todas las historias que incluyen a Jesús, como este Jesús que hace un milagro, como este Jesús que dice algo impresionante, como este Jesús que toca el corazón de cada una de las personas que están alrededor, son historias que yo pienso que se quedan directamente en nuestro corazón. Y esta se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 9, en el verso 1. Yo quiero que la podamos leer. Juan capítulo 9, verso 1 al 7 dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, qué interesante, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó. Entonces, al volver, ya veía. Mira,
La realidad es que esta historia tiene mucho que hablarnos. Si nosotros nos ponemos a leer verso por verso, inclusive palabra por palabra, hay mucho que Dios quiere hablar a nuestro corazón a través de esta historia. Pero hay algunos puntos que a mí me gustaría tocar aquí, que yo sé que Dios quiere hablarnos a través de ellos a nuestro corazón en este mensaje. Entonces aquí podemos ver que Jesús, en su paso por aquel lugar, se encuentra con un ciego, ¿verdad? Se encuentra con un ciego. ¿Y qué es lo primero que podemos nosotros notar aquí? Número uno, dice la historia que Jesús lo ve. Y mira qué hermoso, porque esto nos habla directamente a nosotros de que cuando nosotros tenemos situaciones o procesos, Jesús nos ve. Este ciego tenía un proceso y Jesús lo ve. Pero en ocasiones nosotros pensamos que Jesús actúa como las demás personas o como actuaron los discípulos. ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos ahí? En vez de mirarlo y en vez de ayudarlo, que ellos hicieron, se detuvieron y dijeron, espérate, ven acá Jesús, en vez de ayudar a este ciego lo que estaba viviendo, ¿quién pecó? Ellos se detuvieron. ¿Quién pecó? ¿Pecó él o pecó sus padres? ¿O pecaron sus padres? Pero entonces Jesús no, Jesús te ve. Jesús sabe el proceso porque tú estás viviendo, pero en ocasiones pensamos que Él no nos ve. Jesús no está exento de tus procesos y tus problemas. Pero eso mismo es un proceso. Y el proceso te lleva a que tú alcances lo que Él tiene contigo. Pero entonces ahí Jesús, ¿verdad?, te detiene y les dice que esto sucede para que se haga evidente, ¿verdad?, Dios en su vida, para que Él mismo se glorificara. En otras palabras, ¿verdad?, lo que nos quiere decir esta historia, que hay cosas en nuestra vida que van a suceder para que Dios se glorifique. Y ese es otro mensaje, ¿verdad? Este es otro mensaje, no me voy a detener aquí. Pero luego nos dice que Jesús se acerca al ciego, escupe en el suelo, pone lodo en sus ojos y le dice, ve y lávate en el estanque. Y yo no sé cómo eso se ve para ti. Y yo sé que posiblemente tú has escuchado predicaciones acerca de esto. Yo no sé, acuérdate que el ciego posiblemente no lo estaba viendo. Yo no sé si él carraspeó para escupir en el suelo. Y posiblemente después de nosotros haber escuchado esto muchas veces, para nosotros puede ser completamente normal porque sabemos que Jesús lo hizo. Pero imagínate que tú hoy tengas la oportunidad de que tú estés con un profeta o con alguien que te está diciendo que Dios lo envió y para sanar a una persona carraspea y escupe en el suelo y coge lodo. Y no solo eso, sino que coge el lodo y lo hace en las manos y se lo pone en el ojo al ciego. Y le dice, vete y lávate. Pero si es ciego, ¿para dónde tú lo estás mandando? Entonces hay muchas cosas que nosotros pudiéramos ver aquí, ¿verdad? Porque la historia nos dice que el ciego fue y se lavó en el estanque. Pero yo me pregunto cuán difícil pudiera haber sido para el ciego llegar a ese estanque. Yo me pregunto, ¿verdaderamente alguien lo ayudó? ¿Alguien caminó con él ese proceso? Lo habrán rodeado algunos. ¿A quién él impactó en el camino? Nosotros no sabemos esto, porque la historia no nos dice esto, pero sí sabemos que el caminar hacia el estanque era el proceso. Y lo que también sabemos es que con cada paso que estaba dando ese ciego, estaba construyendo algo hermoso en su vida y en su corazón. Dios estaba construyendo algo en su vida impresionante. Como con cada paso que tú estás dando en medio del proceso, que posiblemente no ves el futuro o se ve incierto de aquello que Dios te envió, cada vez que tú caminas estás en cada paso construyendo. Dios está construyendo algo hermoso en tu vida. Entonces la historia nos dice que ese ciego fue y se lavó. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí en Mar Azul. Nosotros vamos a hacer lo que nos dijo Dios. Vamos a caminar en pos de eso. Pero entonces, ¿cuándo fue que comenzó ese milagro? ¿Cuándo comenzó el milagro en este ciego? Pues mira, ese milagro comenzó cuando Jesús lo vio. Tu milagro comienza cuando Jesús te ve. Yo quiero que tú sepas una cosa, ya Jesús te vio. Ya Jesús vio el proceso que tú estás viviendo. Ya Jesús vio la circunstancia. Ya Jesús vio la situación. Porque Él siempre te ve. El milagro comenzó desde que Jesús lo vio, ¿verdad? Y quizás tú estés en ese proceso en donde Él está haciendo algo contigo que requiere de mucha fe y requiere de mucha obediencia. Y aún tú no lo entiendes, pero es importante que sepas que Él ya te vio y que ya tu milagro comenzó. Posiblemente ni los que estaban con el ciego entendían lo que estaba haciendo Jesús cuando Él escupió en el suelo. Ni siquiera los discípulos entendían lo que Él estaba haciendo y el ciego tampoco lo entendía, pero caminó hacia aquello que Dios le dijo. ¿Cuán difícil se le hizo? Yo no sé cuán difícil se te está haciendo a ti, yo no sé. Pero yo lo que sé es que Dios te está diciendo, camina, porque tengo propósito contigo. Porque aquello que yo te dije se va a cumplir en tu vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que posiblemente Dios te está diciendo que va a ocurrir que tú no ves? Hoy Dios te está diciendo, lo voy a hacer.
Lo voy a hacer. Dile que está a tu lado, lo voy a hacer. Dile, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Dios te está diciendo, lo voy a hacer. Porque el proceso es el comienzo de tu milagro. Dile que está a tu lado, díselo. El proceso es el comienzo de tu milagro. Lo que estás viviendo es el comienzo de tu milagro, díselo. Así que nosotros tenemos que aprender a ver los milagros cuando todavía están comenzando. Tenemos que comenzar a ver los milagros cuando todavía están comenzando. Pero antes de traer este punto, hay algo bien importante que nos dice en el verso 5 que me gustaría tocar antes de continuar. Y es que en el verso 5 Jesús dice: mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y lo que sucedió aquí fue que Jesús, antes de abrir los ojos de este ciego físicamente, Él les recordó a quienes lo estaban escuchando: yo soy la luz del mundo. Fíjate qué interesante. Dice: yo soy la luz del mundo. Y luego dice: escupe en el suelo, coge barro y se lo pone en los ojos a ese ciego. Y esto es como si Él nos enseñara a nosotros que cada vez que, ¿verdad?, le estaba enseñando a ellos que cada vez que ellos se acordaran de que Jesús le abrió los ojos a los ciegos, ellos también recordaran que también Jesús vino a dar luz al ser humano espiritualmente. Esto es para que nosotros podamos entender que el mayor milagro que hoy nosotros podemos recibir como seres humanos es que nosotros podamos conocer la luz de Cristo. O sea que Él es mucho más importante que todo milagro, ¿verdad? O sea que aquel que es la luz del mundo está utilizando este acontecimiento para simbolizar la obra mayor que Él vino a ejecutar en el mundo. En otras palabras, ¿qué ustedes creen que Jesús iba a preferir? ¿Que este ciego lo conociera o que obtuviera la vista? Yo creo que a Jesús le interesaban las dos cosas. Yo creo que a Él le interesaban las dos cosas, porque Jesús se preocupa tanto porque tú lo conozcas como también se preocupa porque tú estés bien. Pero hay procesos que te van a llevar a caminar a que tú alcances aquello que Él tiene contigo. O sea que aprende a ver los milagros cuando todavía están comenzando. ¿Qué está construyendo Dios en ti mientras has estado esperando? ¿Qué es lo que está construyendo Dios en tu vida mientras tú has estado esperando? Porque déjame decirte una cosa que posiblemente no te has dado cuenta, y es que esperar construye en nosotros paciencia. Esperar construye en nosotros fe. Esperar construye en nosotros obediencia. Esperar construye en nosotros tantas y tantas cosas y nos ayuda a entender que el tiempo de Dios no solo es bueno, sino que el tiempo de Dios es completamente perfecto. Otra buena pregunta pudiera ser: ¿qué pequeña nube estás viendo a la distancia? Posiblemente tú puedes decirme: caramba, Gino, yo no veo ninguna. La respuesta es: pues sigue caminando. Sigue, si tienes que ir 7. Y yo estoy seguro que ese número Elías lo estaba diciendo para que continuara, continúa. Como cuando le preguntan los discípulos a Jesús: ¿cuántas veces uno debe perdonar? ¿Hasta 70 veces 7? Pues Elías dijo 7 veces. Tú sigue caminando. Posiblemente tú me puedes decir: Gino, pues veo una pequeña nubecita. La respuesta es: sigue caminando, pero no desperdicies los comienzos pequeños, ¿verdad? Porque Dios te está diciendo: lávate, ve y lávate en el estanque, ¿verdad? Porque el milagro en sí mismo es el comienzo, el proceso en sí mismo es el comienzo del milagro. Ahora bien, una buena pregunta ya para terminar este mensaje, para concluirlo, es: ¿cómo nosotros podemos ver a Dios en las cosas pequeñas? ¿Cómo podemos ver a Dios en las cosas pequeñas? Pues antes de yo contestarte esa pregunta, yo te voy a hablar de cómo se vio estos pequeños comienzos en nuestro campus este. ¿Cómo se vio esto aquí? Porque luego, a través de esta respuesta, tú vas a entender qué es lo que Dios te quiere hablar a ti relacionado a tus procesos. ¿Cómo se vio ese comienzo pequeño aquí en Junco? Se vio a través de la respuesta del huracán María, y se vio en medio de los procesos y de los momentos difíciles cuando nosotros seguimos caminando. Cuando vino María, nosotros solamente teníamos $11,000 en el banco como iglesia. Éramos una iglesia relativamente pequeña, teníamos un solo campus. Y recuerdo que teníamos $11,000 en el banco y nosotros los íbamos a usar para nosotros mudar precisamente el campus de Metro de localidad. Y decidimos no hacer ese proceso, decidimos no tomar ese camino, porque sentimos que no era la dirección de Dios en ese momento. Y lo que hicimos fue que guardamos ese dinero. Vino el huracán María, o sea que Dios mismo nos dirigió de forma hermosa y tomamos ese dinero. Y lo que hicimos fue que compramos un montón de compras y comenzamos a hacer la respuesta que necesitaba Puerto Rico luego del huracán María. Y
comenzamos a visitar la Escuela Clara Maldonado. Esto se vio en la Escuela Clara Maldonado, ¿cómo? Con la construcción de un mariposario, cuando comenzamos a ofrecer campamentos de verano, cuando comenzamos a ofrecer servicios y espectáculos de comedia a más de 600 personas en la Clara Maldonado de una forma hermosa, cuando ofrecimos clínicas de baloncesto. Ese pequeño comienzo se vio cuando nosotros comenzamos a ofrecer talleres de violencia en el noviazgo en la Escuela Clara Maldonado. Se vio en las canchas del pueblo de Junco cuando pintamos las canchas. Se vio en el desarrollo de líderes impulsándolos, ¿verdad?, a llevar círculos en sus casas y en diferentes lugares del pueblo de Junco. Se vio en el servicio que le dimos a envejecientes llevándole plantas eléctricas y alegría en medio de la respuesta. También se vio como iglesia cuando hicimos, ¿verdad?, cuando visitamos, ¿verdad?, hicimos los centros de ayuda y repartíamos comida y repartíamos agua. Se vio en las visitas al gimnasio de boxeo visitando a los muchachos y hablándole de Jesús luego de su entrenamiento. Se vio en los círculos que levantamos en toda el área este. Se vio en el primer punto de partida que nosotros tuvimos aquí en Junco, en donde había más de 100 personas que los reunimos en la calle. ¿Cómo se vio nuestro comienzo? Cuando caminamos, aunque no teníamos nada, aunque tú no tengas nada y no veas nada, camina. Dios te está diciendo camina, camina, camina. Porque el proceso en sí mismo es el comienzo de tu milagro. Ponte de pie, iglesia. Y eso es lo que como iglesia nosotros vamos a continuar haciendo. Nosotros vamos a continuar caminando. ¿Y qué Dios te está diciendo hoy? Continúa caminando. Y yo no sé si hoy, dentro de lo que yo he predicado, dentro de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, hay algo que tocó tu vida. Yo quiero decirte que este espacio está abierto para ti. Yo quiero orar por ti. Tenemos un equipo hermoso aquí que está pendiente para orar por ti. Nuestros directores están pendientes para orar por ti. Hoy abrimos este espacio. ¿Cuál es esa transición que tú estás viviendo en tu vida, en donde tú no ves nada, pero sabes que Dios te dijo camina? Se abre este espacio. Oramos y le damos gracias a Dios. Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, agradecidos porque tú eres el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios perfecto, el Dios fiel. Estamos tan agradecidos por tu misericordia, Señor, y sabemos que tú eres el Dios todopoderoso y maravilloso. Señor, posiblemente aquí hay personas que llevan algún tiempo en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, que en medio de este mensaje te necesitan, pero también hay personas que llevan poco tiempo aquí en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, que posiblemente nos están visitando hoy y están recibiendo este mensaje. Hoy en el nombre de Jesús, yo te pido que tu gracia, tu fidelidad y tu amor los abraces, Señor. Hoy recibimos tu palabra que tú nos dices camina, 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 porque tengo propósito en medio de tu proceso. En el nombre de Jesús.